Hola, ¿qué es ser bueno? Las iglesias, las religiones tienen algunas ideas curiosas sobre lo que es ser bueno. Ser bueno es amar a Dios, por sobre todas las cosas, por sobre tu prójimo, por sobre tus hijos, por sobre tus padres, por sobre la naturaleza, por sobre el mundo en general, por sobre ti mismo. Ser bueno puede ser también dejar de comer carne los viernes, o ayunar algún día, o ayunar varios días, o ayunar todo un mes durante las horas de sol, porque al privarnos de cosas sufrimos, y sufrimos por Dios, y esto a Dios parece que le gusta, parece que es una idea que le agrada, ver sufrir a las criaturas a las que creó con todo amor. Ser bueno, por ejemplo, para los judíos puede ser no usar aparatos electrónicos en sábado, no utilizar aparatos modernos, entendida la modernidad de una manera un poco peculiar, pero porque moderno podría ser también utilizar zapatos, y sin embargo no deben dejar de usar zapatos los sábados. Hay como una línea arbitraria a partir de la cual si usas esos objetos ya eres malo, pero si no los usas eres bueno. Si durante, siguiendo con el judaísmo, si durante un tiempo al año, durante la Pascua, comes pan sin levadura y sin sal, que básicamente sabe a cartón, estás siendo bueno porque te estás privando y le recuerdas cuando lo pasaste mal, y a Dios le gusta que lo pases mal y que tengas presente que si Él se pone de malas lo vas a pasar muy mal. Ser bueno puede ser rezar una vez al día, rezar varias veces al día, rezar varias veces a la semana, rezar todo el día en la forma de meditación, como es el sueño de algunas de las religiones orientalistas. No le llaman rezo, pero finalmente es una forma de oración. Ser bueno es, por supuesto, destruir, matar, masacrar, torturar, violar y arruinar a todos aquellos a quienes tu Dios te diga que debes hacerlo. Recordemos, por ejemplo, cuando Dios le ordena a los judíos destruir a los amalequitas, incluidas mujeres y niños. Pero, como Dios no habla directamente con nosotros, también tienes que ser obediente al Papa, a los cardenales, a los arzobispos, a los obispos y a los párrocos. ¿Por qué? Ellos son la voz de Dios, ellos te dicen lo que tienes que hacer y tú tienes que hacerlo, y esto incluye también matar, masacrar, torturar y destruir a tus prójimos. Ha ocurrido en muchas ocasiones. En Ruanda la Iglesia Católica tuvo un papel verdaderamente aterrador en el desarrollo de esa masacre que todavía Occidente, lo que llamamos Occidente, no quiere mirar de frente, porque verdaderamente fue un genocidio atroz. Es la Iglesia Católica que miró para otro lado también durante el holocausto contra judíos, gitanos y otros seres humanos en la Segunda Guerra Mundial. Ellos te pueden ordenar matar. Yo recuerdo un caso que quizás para muchos se ha olvidado, en 1968, cuando unos trabajadores de la Universidad de Puebla en México, que andaban haciendo excursionismo, recalaron en un pueblo llamado San Miguel Canoa, y como había un movimiento estudiantil popular en aquel momento en México, y los estudiantes y los trabajadores universitarios eran mal vistos porque eran todos, o éramos todos comunistas o algo parecido, el párroco entró en pánico y empezó a decir por los altavoces de la iglesia que los comunistas habían venido a robarse a nuestros hijos y a violar a nuestras hijas, y lanzaron a la gente contra estos trabajadores, mutilando a varios y matando a algunos de ellos. El cura, por supuesto, murió en plena impunidad en una parroquia cercana donde lo movieron. Ser bueno es perdonar. Ser bueno es perdonar, por ejemplo, a los sacerdotes que violan a los niños, abusan de ellos, destrozan su infancia y ejercen un nivel de autoridad y poder que en cualquier otra persona merecería cárcel y el desprecio más absoluto de nuestra sociedad. Para los sacerdotes hay que perdonarlos, no así a quien usa condón. Ser bueno es no usar condón, aunque esto sirva para que la gente tenga hijos que no desea, o peor aún, para que evite el SIDA. Esas son algunas ideas de ser bueno que yo creo que a cualquier persona normal le parecerían cuando menos cuestionables, cuando menos raras. Hay ideas de ser bueno que algunas religiones comparten: no matar, no robar, pero como ya hemos comentado en alguna ocasión, yo no veo que sea necesario que venga alguien disfrazado, vestido con un ropaje ceremonial, sacerdotal, ministerial, y me diga: no robes. Hombre, muchas gracias por decírmelo, porque si no iba yo a salir a robarme todo lo que me encuentro. No mates. Hombre, qué bien. Si no me lo ha informado la iglesia, yo estaría matando seres humanos. No lo hacemos. El ser humano no mata de manera consuetudinaria.
Piense usted, sobre todo si tiene la idea de que el ser humano es un asesino, piense usted en cuántos asesinos conoce. Yo en la vida estoy seguro de haber visto a una persona que una vez mató a otra. Y por el solo hecho de saberlo me resultaba desagradable. ¿Cuántos asesinos conoce usted? La mayoría de la gente que conoce usted no mata, ni va a matar a nadie, nunca. No necesitamos a las religiones para que nos lo digan. Pero fuera de eso, ese ser bueno, en realidad la idea de ser bueno que tenemos la mayoría de los seres humanos en nuestra vida cotidiana es muy distinta de la que nos ofrecen las iglesias. La gente no se siente buena caminando por la calle diciendo amo a Dios por encima de mí mismo, sino se siente buena cuando ayuda a una persona que se cae, cuando evita el sufrimiento de otro, cuando le grita a alguien, cuidado señor, no cruce la calle porque viene un automóvil. La gente se siente buena si puede, por ejemplo, evitar que alguien sea contagiado de SIDA. La gente se siente buena si logra evitar que una chica sea condenada a parir y criar al hijo del sujeto que la violó y le destrozó la existencia, la dañó no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente de una manera terrible con una violación, y poder salvar a una niña para que pueda tratar de olvidar una cuestión tan aterradora y salir adelante. Para cualquiera de nosotros eso es ser bueno, para la Iglesia Católica eso es ser malo. Matar a otras personas porque piensan distinto de nosotros nos parece absurdo, incluso con gente que es radicalmente diferente a nosotros, que puede ser racista, que puede tener una visión muy desagradable del mundo. No pensamos en matarlos. Pero religiones como la islámica te dicen que está bien matar al de junto. Religiones como la judía, religiones como la católica han dicho en un momento y otro que está bien matar. Los budistas también han dicho que está bien matar, por cierto. No olviden ustedes la guerrilla del Dalai Lama en la década de 1950, que financió alegremente sin pensar en todas las cosas que ahora dice cuando recorre el mundo con esa sonrisa beatífica. Ser bueno no es lo que nos dan las iglesias. Ser bueno no es hacer lo que nos dicen las religiones. Nosotros sabemos cómo ser buenos. Somos el único animal que puede ser bueno. Somos el único animal que puede sentir solidaridad por alguien que está lejos, alguien a quien no hemos visto. Si yo le digo a usted que hay una crisis de hambre en algún país lejano, en Asia, en África, en América Latina, y que puede ayudar sacrificando algo, dinero, tiempo, bienes, usted lo hace, aunque esté dándole de comer a niños que no va a ver nunca en la vida. Esa es la capacidad de solidarizarse con los diferentes que solo tiene el ser humano, y lo tiene sin las religiones. Las religiones, por el contrario, yo recuerdo un caso dramático que vi en la Iglesia Católica en México. Te hace la caridad siempre y cuando sirva para que te acerques al Evangelio. En los morideros de Teresa de Calcuta hacen todavía todo lo posible para que acepten a Cristo los hombres y mujeres que corren la desgracia de caer en esos inmundos sitios, a perder la vida tirados en el suelo como perros. Y lo único que hacen las monjas las misioneras de la caridad es tratarlos de convencer de que acepten a Dios, porque si se vuelven cristianos irán al cielo. La caridad a cambio de te doy una sopa por una Ave María, pero si quieres segundo plato tienes que rezar aparte 2 Padres Nuestros. La idea de que soy bueno a cambio de que tú te pases a mi lado, tú creas en mi religión, tú seas como yo quiero que seas, eso no es ser bueno. La bondad de la solidaridad humana es de otro tipo. Y es una solidaridad tan amplia que nos ha enseñado que los otros tienen derechos. El Vaticano, que es observador permanente de las Naciones Unidas y que es parte de muchísimas convenciones y congresos, conferencias y actividades que realizan las Naciones Unidas, no ha querido ratificar todavía la Declaración de los Derechos Humanos. Porque para ser buenos, para las religiones asuman que uno es bueno, deben asumir las creencias de pueblos y tribus antiguos que no sabían cómo funcionaba el universo, que no tenían ninguna idea de cuáles eran las verdaderas reglas y leyes de nuestro universo, y lo veían todo como magia. Pero no solo eso, que no tenían idea alguna de los derechos humanos que se vinieron a descubrir y a implantar como creencia
y como convicción en 1789 con la Revolución Francesa y un poco antes en 1776 con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, los productos del liberalismo ilustrado, de un pensamiento que se liberaba de las religiones. Los derechos humanos, respetarlos, promoverlos, defenderlos, es ser bueno para todos, menos para algunas iglesias. ¿Usted quiere ser bueno así? No lo sé, piénselo.